Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da gusto saludarlos. Saber que están bien. Ya estamos en mayo. Yo creo que ya medio año, ¿verdad? Media alma, ya llevamos media alma, ¿sí o no? Hicimos un alma de este año cada quien, ¿sí o no? Yo creo entonces que ya llevamos media alma. Ya estamos en mayo. Algo va a suceder, ¿verdad? Y acuérdate que tenemos un compromiso no con el hombre, sino con Dios. ¿Sí? Siéntese, tomen su lugar, por favor. Gracias. Quiero darle un resumen. A veces lo tomamos esto muy a la ligera, ¿verdad? No hay un compromiso serio. Pero hoy, créanme que tenemos, el reino de Dios tiene que avanzar. Y de esa manera poder impactar tu hogar, tu familia, algo que marque una diferencia. Yo le compartí el reino de los cielos que sufre violencia el jueves. El jueves le compartí esta palabra y le decía ¿por qué el Señor agarró o por qué usó estas palabras? Violencia y violentos, ¿sí? Siendo que el reino es algo, justicia, paz, misericordia. Pero cuando vamos a la palabra y vemos lo que sucedió y lo que sigue sucediendo, porque yo se los compartía que está en un presente continuo. En la palabra está en Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ok. Yo le decía, quiero darle un resumen rápido. En nuestra vida cotidiana, el término violencia suele estar asociado ¿a qué? A conflictos, agresiones, ¿sí? A palabras que usamos, a muchas cosas, pero aquí el Señor no se refiere a un conflicto carnal, no se refiere a un conflicto personal. Él va más allá de esto. Él siempre mira otras cosas que nosotros no miramos. Y Él ve algo espiritual, ¿sí? Algo diferente. Yo le compartía también como dice la palabra, desde Juan el Bautista, el reino de Dios comenzó a manifestarse de una manera poderosa. Pero siempre había una oposición. Las palabras que Jesús nos invita a entender en este contexto es algo que tenemos que aplicarlo a principios de nuestra vida hoy en día, ¿sí? Le voy a dar algo muy rápido, muy rápido. Juan el Bautista fue una de las personas usadas por Dios para dar a conocer quién venía. Usted cuando lea la palabra, cuando usted pone en Juan, se refiere a que Juan era una de las personas que se encargó de traer el reino de Dios, de dar a conocer lo que venía. Por eso decía él, yo no soy digno ni de desabrochar sus zapatos. El que viene tras de mí, él es el que los va a bautizar. Yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar con su Espíritu Santo. Y
y daba a anunciar, proclamaba el reino, pero no nomás el reino, sino declaraba quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y todo eso, yo por eso también le comenté que no era el evangelio cuando Juan lo compartía, no era algo flexible. Hoy yo le puedo compartir el evangelio y usted no me agarra pedradas, usted no me castiga, usted no me marca o me avienta una piedra de allá o un jitomatazo. No, en aquel tiempo no había esa flexibilidad, ¿me explico? Sino que era, espérate, ¿por qué hablas eso? ¿De dónde predicas eso? ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú primero? ¿Me explico? Todo eso en el evangelio de Juan empezó, no era fácil. Yo por eso le digo, era rígido. Predicar el evangelio era algo rígido. O sea, a ver, ¿quién es ese que viene? ¿Por qué? Entonces yo decía, por eso dice desde Juan el Bautista empezó a proclamar el reino, pero empezó a haber una oposición. Empezó a haber algo que querían que no saliera, ¿sí me explico? Que se detuviera. Y yo le compartí a usted, hoy en día no puede suceder eso. Lo podemos estar viviendo. Digo, a alguien le compartieron el evangelio, yo se lo he dicho, y usted fue bien feliz. Ah, sí, yo lo quiero. No. Hubo una lucha interna, ¿sí o no? Y me quieres cambiar de religión, y ahí ustedes piden el diezmo. Wow, espérense, porque yo así era. Y había una lucha interna. Porque el reino de Dios llegara a nuestras vidas, llegara a mi familia, ¿me explico? O sea, esa lucha no era fácil. Por eso dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Pero entonces tiene que haber alguien, dice, pero los violentos, ¿qué dice? Lo arrebatan. Hay gente violenta que no se queda, que no se conforma, sino que va, invierte, lleva el reino, no se queda estacionada, cree que, le estoy hablando a alguien aquí. Alguien fue violento para arrebatarnos a nosotros. ¿Está captando esto? A alguien no le importó que lo criticaran. A alguien no le importó orar por nosotros en la calle. A nosotros nos daba pena, nos daba vergüenza. Con todas nuestras circunstancias, con todos nuestros problemas. Pero a ellos no les daba pena. Ellos proclamaban el reino de Dios. Decían, algo Dios va a hacer en su vida, algo Dios va a hacer en su matrimonio, algo Dios va a hacer. Pero había una resistencia, ¿me explico? Había una resistencia a eso. Entonces yo nomás quiero darle ese resumen, algo que vamos a ir avanzando ahorita, iglesia. Y a veces nosotros lo estamos viviendo. Yo le decía, ¿cómo avanza el reino de los cielos? ¿Cómo avanza el reino? Muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos criticar a esos escribas, a esos fariseos que estaban anteriormente. ¿Por qué? Porque ellos se oponían a todo eso. Ahorita se lo voy a explicar, ellos se oponían a todo eso. O sea, si usted llegaba, o sea, ¿a qué le costó a Juan? ¿Qué le costó a Juan? Que lo encarcelara. ¿Y qué más le costó a Juan? La vida. Le costó la vida a Juan, ¿sí o no? Ok. Como usted está encarcelado, le ha costado la vida. Tiene la libertad, ¿sí o no? Tiene la flexibilidad de poder hablar el evangelio de Dios, de poder orar por una persona, de poder compartirle un mensaje del reino. Todo esto es gracias a la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Sí, ok.
el evangelio siempre va a avanzar con lucha. ¿Por qué? Porque cuando la verdad quiere salir a la luz, siempre nos va a incomodar algo. En todas las áreas, iglesia. En todas las áreas. Yo le hablaba de cosas internas y de cosas que externas. También le comenté eso. O sea, hay cosas internas que nos van a incomodar. Hay cosas externas que también nos van a incomodar. Entonces, ¿qué cosas te empezaron a incomodar? Cuando empezaste a conocer el reino, cuando llegó el evangelio a tu vida, ¿qué te empezó a incomodar internamente? ¿Y qué te empezó a incomodar externamente también? ¿Vamos entendiendo esto, iglesia? ¿Vamos? Ok. Por eso es bien tremendo cuando llega la verdad y lo empiezan a confrontar a uno. Cuando tenemos pleitos, que yo tenía pleitos con la pastora, y llegan y dicen, espérate, trátala como vaso frágil. ¡Ay, ella qué! ¿Y ella por qué no me trata así? Y empezábamos a ver las cosas, pero estábamos acostumbrados, ¿sí me explico? A algo que vimos, a algo que nadie nos enseñó, cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestros hijos, ¿sí me explico? Cómo vivir una vida diferente. Entonces hacer cambios internos nos iba a costar, y los cambios externos también nos iban a costar, porque externos era llegar y manifestar el reino de Dios delante de la familia, delante de los amigos, que no te diera pena, que te dijera, si que ya cambiaste de religión. No, no me cambié de religión. Que ya te lavaron el coco. No, no me lavaron el coco. Que ya, lo que me cambiaron es el corazón. Amén. Dios me transformó. Pero eso se tiene que notar y se tiene que manifestar. No puedes decir que Dios te cambió y que Dios te transformó y sigues tratándola igual o sigues siendo... Cuando no hay un cambio, cuando no hay una transformación, o sea, no podemos decir que ya Dios hizo la obra. Las cosas se tienen que mirar, ¿sí o no? O sea, tiene que haber un compromiso con el Señor. Sí. Por eso yo le decía, podemos criticar a los escribas, a los fariseos, que no podían, o sea, que ellos estaban ahí en contra de Juan. Espérate, tú te callas, tú esto, tú no vas a hablar. Pero nosotros también podemos detener el reino con nuestras acciones, con nuestras actitudes. ¿Está de acuerdo? ¿Cómo detengo yo el reino? Cuando yo no hablo de él, porque mis hechos no me dicen otra cosa. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Cómo hablo del reino? Me da pena, me da vergüenza. Va a aprender algo. Le estoy dando nada más un resumen de lo que vimos el jueves. Sí, pero vamos adelante. Ahora, yo le dije, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos creen que van avanzando en el reino? Ok, vamos. También esto se lo dije. Juan 14. ¿Con quién andaba Jesús? ¿Ustedes están seguros a dónde va? ¿Están seguros que esa es la doctrina correcta? ¿Usted cree en Jesús? ¿Cree que Jesús es el Salvador? ¿Cree que hay una vida eterna? ¿Está seguro? ¿Está segura? Vamos adelante, a ver si es cierto que se las horas sabroso. A ver, vamos a ver. Fíjese lo que dice la palabra. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Así les está diciendo Jesús. No se angustien. Confíen en Dios y también confíen en mí, les dice el Señor. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas.
Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Ustedes ya conocen el camino para ir. ¿Qué les dice? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿qué dice? Ustedes ya conocen el camino a donde voy. Ustedes ya conocen. ¿Cuántos conocen en la verdad el camino y la vida? ¿Cuántos lo saben? ¿Por qué lo saben? ¿Por qué? Porque han aprendido de la palabra, ¿sí o no? Han vivido de la palabra, se han alimentado de la palabra y han creído lo que Dios dice en su palabra. ¿Está de acuerdo? Amén. Vamos. Pero aquí, los discípulos, los que estaban cerca, los que veían los milagros, los que veían lo que Jesús hacía. ¿Cuántos aquí no han visto un milagro? ¿Todavía creen en Jesús sin ver un milagro? Sí, amén. Wow. Mire, dijo entonces Tomás: Señor, wow, no sabemos a dónde vas. O sea, qué controversia, ¿sí o no? Yo se los dije el jueves. Jesús pensaba, Jesús se imaginaba que sus discípulos estaban preparados y que conocían el camino, que ya el Señor podía ir a donde tenía que ir y que ellos ya sabían, que ya conocían todo. Yo se lo dije, ¿sí o no? Es como el pastor dice: bueno, va a haber un evento de matrimonio, no voy a estar, pero va a estar Pastor Cristian, Pastor Astrid, ahí apoyen, ahí están, ¿sí o no? Échele ganas. El Señor le está diciendo: espérense. Wow. ¿Y qué le dice el Tomás? Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Wow. Wow. Esto está bien tremendo. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. O sea, yo le puse un ejemplo aquí, pero cuando usted conoce con quién anda, cuando usted conoce, ¿qué está siguiendo usted? ¿Una doctrina? ¿Una tradición? ¿O sigue a Jesús? ¿Conoce a Jesús? ¿Conoce a Jesús? ¿Conoce a Jesús? ¿Por qué le tienen que estar picando las costillas a cada uno? A todos. Si conocemos a Jesús, ¿no? ¿Por qué mi comportamiento? ¿Por qué sigo haciendo las cosas incorrectas? Si sé que esto no le agrada a Jesús, ¿por qué sigo haciendo esto que Él? O sea, dice: mira que esto te va a dañar. ¿Me explico, iglesia? Si yo conozco a Jesús, voy a hacer las obras de Jesús. No voy a hacer mi voluntad. No voy a hacer lo mío, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, sino voy a hacer la obra de Jesús. Oye, y cerré con esto. Esta misma verdad se aplica cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Estamos preparados para enfrentar? ¿Cuántos estamos preparados para enfrentar, iglesia?
cualquier problema, cualquier situación. Cuando viene el reino a nosotros, de esa misma manera nosotros reaccionamos. ¿Qué hacemos cuando viene un problema? Dígame a alguien ordinario que lo ha hecho porque yo lo hice. No me diga, ay, me doblo mis rodillas y me pelo las rodillas y ayuno y oro. Si hiciera eso, las cosas cambian de otra manera radical. ¿Qué hace? A ver, ¿cómo? Uno más que me diga algo rápido. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más? Reaccionas y en lugar de hacer y de buscar, te alejas de él. ¿Me explico? No me diga, ay, no, o sea, eres. En el problema, ¿sí me explico? En lugar de buscar el reino, en lugar de buscar las cosas del reino, nos alejamos del reino por coraje, por cobardía, porque no estamos preparados. ¿Me explico? ¿Se imagina el Juan? Uy, no, me van a hacer esto, me van a hacer aquello, mejor me callo la boca y no hablo. Pero parece que Jesús nos va a hacer un daño. Cuando nosotros nos enojamos, lo primero, como un castigo a Dios, ya no voy a ir a la iglesia para que se me quite, viejo. Ay, o sea, como si fuera a castigar a Jesús. Y los que nos castigamos, ¿quiénes somos? Aquí está la cosa, ¿sí me explico, iglesia? Aquí se llama madurez, para poder aprender de Jesús y poder arreglar el problema y seguir adelante y ayudar a alguien que necesita. Amén. Den un aplauso al Señor. Ese fue el resumen. Así vamos. Amén. Eso fue lo que les decía el jueves, resumido en 5 minutos. Ahora vamos a aprender lo de hoy. Amén. Siempre hay una resistencia de los líderes religiosos. Ponga atención. Un líder religioso no quiere que el reino de Dios avance. Los líderes religiosos de aquel tiempo no querían. En los días de Jesús, los fariseos y los escribas se oponían al mensaje del reino. ¿Por qué cree que se oponían esos al mensaje del reino? ¿Qué había en ellos? Había un sistema, un poder y una tradición. Wow. O sea, espérenme, cuando el reino de Dios quiere llegar a un hogar, ¿a qué se va a enfrentar usted? A un poder, ¿sí o no? Aquí no. Como yo les decía, este hogar se respeta, este hogar es así. Aquí no. Ellos tenían una tradición. Iglesia, quiero que entienda esto. ¿Sí están de acuerdo que no hicimos? Sí. Algunos, ¿sí o no? Algunos. Pero cuando hay gente que se conforma con eso. Espérate, lo que estás dejando ir es algo bien importante y bien valioso. ¿Sí me explico? El Señor les decía bien sencillo, les decía, sacúdanse cuando lleguen ustedes y no quieran el reino. ¿Qué les decía? Sacúdanse las sandalias, ¿sí o no? Vámonos a otro lado. Por darle un ejemplo rápido, ¿sale? Así muchas veces nos resistimos a que el reino llegara a casa o llegara a la familia. ¿Sí me explico? Pero esto es algo bien tremendo. Siempre había una tradición. Aquellos hombres era algo, no es común. Aquello era algo tremendo, iglesia. Lo que se vivía, lo que se hacía. Para ellos
reconocer a Jesús como el Mesías, hasta la fecha, ellos ¿qué? Lo rechazaron, ¿verdad? Ok, ahí va. Jesús los confrontó en numerosas ocasiones, mostrándoles que el reino de los cielos, ponga atención aquí, iglesia, el reino de los cielos no se basaba en rituales externos, sino en una transformación interna. ¿Está captando esto? ¿Sí? Hace rato se lo dije. Podemos decir que somos de Cristo, pero si no hay una transformación interna, ¿dónde está el fruto? Si yo no proclamo el reino, si yo no hablo del reino, ¿cómo me digo que soy un hijo de Dios? ¿Está captando? Sí, vamos. O sea, aquí vamos. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay poder en una tradición, ¿sí o no? Ellos no querían. Era una tradición en esos líderes religiosos. Rechazaron todo lo que Juan les estaba diciendo y todo lo que Jesús también les mostró a ellos. Y lo rechazaron. Por eso Jesús les dice, espérate, no se trata de algo externo. ¿Cómo le pongo un ejemplo? No es que esté mal, pero no se trata de esto externo. ¿Me explico? Se trata de que tu vida cambie, de algo interno. Que eso va a producir el fruto. Mateo 23:13 dice la palabra, para que nos quede algo claro. Dice, el Señor les dijo, ¿a quién les dijo a ellos? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿A qué se refiere con eso el Señor? ¿Habrá algún parecido con estos tiempos? ¿Habrá algún parecido o es mera coincidencia? Desde los días de hoy, desde los días de Juan hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Hay una resistencia, iglesia. A veces no nos damos cuenta lo que el enemigo está trabajando en nosotros para que el reino de Dios no avance. Va a usar cualquier área de nuestra vida para que el reino de Dios no avance. Comodidad, trabajo, salud, ¿sí me explico? Coraje, peleas, pleitos, ¿sí? Conformidad. ¿Están viendo esto? Sí. O sea, aquí el Señor le está diciendo, espérate, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque no están permitiendo que la salvación, algo tan importante, algo tan valioso, llegue a quien quiero que llegue el mensaje. Ellos lo estaban deteniendo, no querían. Usted no lo está deteniendo, ¿verdad? Usted se habla. ¿Sí proclama el reino? Señor. Por eso le digo, o sea, no le quiero decir, ay, pastor, entonces soy escriba y fariseo. No. Es un hijo de Dios usted. ¿Me explico?
Pero el reino de Dios tiene que avanzar. Tiene que dar. De gracia lo que recibió, darle gracia. El Señor estaba diciendo, espérate, ¿por qué detienen esto? O sea, esta posición no era nueva. Desde los días de los profetas, el mensaje de Dios había enfrentado rechazo y persecución. El Señor señaló que Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Malaquías 4:5, me voy a ir hasta el 6, donde anunciaba la venida de Elías para preparar el camino. Malaquías 4:5-6, yo lo puse en esta versión. Dice, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Atención, todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Ese día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros bien alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdese de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los estatutos y las ordenanzas que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Iglesia, esto nos abre un panorama que buscar el reino de Dios no es fácil. Buscar el reino de Dios no es fácil, porque va a haber mucha oposición. Mucha. Pero el reino de Dios tiene que avanzar en medio de la oposición, ¿sí o no? Tienen que avanzar. Cuando el Señor dijo que el reino de los cielos sufre violencia, estaba ¿qué? Describiendo la intensa batalla espiritual que ocurre cuando el reino de Dios avanza. ¿A cuántos les costó que a nosotros nos agarró parejitos? Pero yo he conocido matrimonios o familias cuando uno quiere y el otro no quiere. ¿No le pasó a alguien aquí así? Ahora nadie. O sea, ustedes vienen a gusto todos. O sea, cuando alguien que quería y... Bueno, miren, cuando yo no quería ir a la iglesia, no es un buen consejo para que no lo haga, ¿eh? Siempre buscaba un pleito antes de ir. Un pleito, una discusión. Y casi siempre era sobre los niños. Empezaban ellos a pelear. Es que Cristian era de los más tranquilos, que era un niño bien portadito, no hacía nada, se subía al carro y se sentaba y ahí no se movía, ¿verdad? Entonces nunca había problemas. Pero desde ahí empezaba. Entonces era mi raíz. Y ya les decía, a ver, ¿a qué vamos? Ya vamos peleados. Mejor nos quedamos. Ay, hijo. Pero un día, la verdad, no sé, algo sucedió bien tremendo, iglesia. Ese lo cuento. La pastora se me demonió, no sé. No, así se me puso. Yo iba en el carro y iba dando fuerte. Y me dice, bájale a esto. Ya ve que uno se enoja y quiere llamar la atención, como no le han tocado a esos maridos así medios manchados, gachos, que para llamar la atención agarran el carro y
Y ahí va queriendo llamar la atención, ¿sí o no? Así va yo. Y que se me abre la puerta y se me quiere bajar. Así de valiente la mujer. Pues ¿qué hago? No. Ese día sí me la aplicó tremendo. Nunca me esperaba eso. Si yo me bajo aquí, yo me voy a la iglesia. Si quieres tú vete, dame a mis hijos. No, son míos, son de los dos. O sea, dice un Pancho bien cañón. Yo me pongo eso, ¿verdad? Y trata uno de, ay, a ver, quédate con uno y yo con la mitad, con sus tripas y con la cabeza. Pues así a veces termina, ¿sí o no? Porque esto, lo otro, nos queremos mucho. Que se por allá cuando no los queremos. ¿Para qué estás discutiendo ni peleando, sí o no? Pero siempre vas a buscar que las cosas no se den. Entonces, esto es una oposición a las cosas. Había una oposición terrible, iglesia. Y es violencia, todo esto es violencia. Esto es lo que no captamos espiritualmente. Lo que el enemigo nos está usando en ese momento. Pero por eso dice, los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere el Señor violentos? Ahorita se lo voy a dar, pero hay una palabra tremenda, ¿sí me explico? Cuando dice, espérate, yo no me voy a vencer, no me la va a hacer, sino yo me voy a levantar y no me voy a conformar hasta entregarme, hasta ver a mi esposo convertido, hasta ver que se entrega al Señor totalmente. Ese es un violento que arrebata, que no se deja vencer por las circunstancias, que no se deja vencer por los problemas, ¿me explico? Hay gente diferente. Pero cuando hay, bueno, ahorita les voy a decir, es más, se lo voy a adelantar. El reino de Dios no es para los pasivos. Es para los violentos. O sea, el reino de Dios no es para aquellos pasivos. Ay, mañana, ay, sí, pues lo hacemos. Esto, sí, no. Es para violentos. ¿Usted se imagina al Juan pasivo? Oye, Juan, eso, te van a encarcelar. ¿Se imagina al Pablo? Para lo que debemos de ser pasivos, no somos pasivos, ¿sí o no? La palabra griega para violencia es biazo, que implica un esfuerzo vigoroso o una lucha apasionada. Y esto no se refiere a violencia física, sino a la intensidad espiritual con la que debemos de buscar el reino de Dios. Eso es. Así lo buscamos. Hay esa pasión. A eso se refiere. Un esfuerzo vigoroso. Una lucha apasionada. Ahí sí desgástate. Ahí sí inviértele. Amén. Y le digo algo, le voy a dar otra. El reino de Dios no es para los bien intencionados, sino para los desesperados. Amén. Hay gente que vive de puras intenciones. ¿Sí está de acuerdo? O sea, el reino de Dios no es para esos bien intencionados. No, es para gente que está desesperada. Tiene la intención de hacer, tiene la intención de cambiar, tiene la intención de hacer esto, no. Eso no es para el reino de Dios, es diferente. Es para aquella persona que sí quiere, que va a enfrentar, que dice, no me va a detener. ¿Está de acuerdo? ¿Habrá alguien aquí así? ¿O hay aquí esos?
No sé a quién le estoy hablando aquí. Eres uno de los esos intencionados. Hoy te vine a cambiar tu manera de pensar. Deja tus intenciones a un lado y cambia tu manera. Con las intenciones no has logrado nada hasta ahorita. Tengo la intención de cambiar. Tengo la intención de hacer esto. Tengo la intención de tratar bien a mi esposa. Tengo la intención de buscar de Dios. Tengo la intención de evangelizar. Tengo la intención. Traigo uno en la mira. Desde 15 años traes uno en la mira. Ya tírale un balazo a ver si se pierde el otro, ¿verdad? Si ya traigo uno en la mira, pastor. El Señor tiene a 15 años y ahí lo traen en la mira. Wow. Amén. Por eso le digo, espérate. Y ahí tienen, no traen a nadie en la mira. En la mira ni en nada, en ningún lado lo traen. Intenciones. El reino no es para ellos. De todo te va a pedir cuentas el Señor. Hoy te estás llevando una clase para que cambies tus intenciones. ¿Por qué? Por acciones. Dale un aplauso a ella. Reflexión, iglesia. Mientras yo aquí busco algo, a ver qué le doy, a ver qué aprende usted. ¿Sale? Hay una lucha espiritual por el reino de los cielos. El Señor no solo describió el avance del reino como algo que enfrentaría violencia, sino que también reveló que la batalla tiene una naturaleza espiritual. Y esto es lo que muchas veces no sabemos. Nos vamos siempre a lo carnal, ¿sí o no? Pero nunca nos vamos a algo espiritual, porque no vivimos espiritualmente, sino vivimos carnalmente. Y esa es nuestra reacción carnalmente. Y el Señor se refería siempre a algo espiritual. Por eso no se trata de una lucha física, sino de un enfrentamiento constante contra las fuerzas del mal. ¿Sí? En la palabra Pablo nos lo enseñó. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué dice Pablo? Efesios 6:12. Búscamelo ahí, por favor. ¿Qué dice? No tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí o no? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oh, iglesia, ¿sabe a qué se refiere eso? Usted lo sabe. O sea, esto es algo de guerra espiritual, tiene que entenderlo. O sea, las regiones celestes, ¿en dónde se mueven los demonios? Y no son omniscientes como el Señor, no, eres. Pero hay regiones, potestades. Cuando la iglesia llegó aquí había una potestad. Había un gobierno aquí. No eran los vecinos. Todavía hay uno que otro vecino medio que se resiste a que el reino de Dios avance, ¿me explico? Pero no, iglesia, era algo terrible lo que vivíamos aquí. ¿Por qué? Porque establecer el reino en un lugar a ellos no les agradaba. Ellos tenían sus ideas como los escribas y los fariseos, ¿sí me explico? Sus costumbres, y traer el reino de Dios, no entienden que traer el reino de Dios a este lugar puede traer libertad. Sí, amén. Y ellos no lo entendían.
Y nos echaban a la policía, nos echaban al gobierno, les echaban mano a la gente. Cada 8 días era un pleito, iglesia. No era sencillo. A veces sí pensamos, dije, ay, vámonos de aquí. Cada 8 días era un pleito. Un día llegó la policía y se metió. Que porque le reportaron que algo, no sé qué dijeron, que estaban matando a la gente y descuartizándola y que había gritos y feo. Ya lo único que estábamos era liberando al otro bien, pero no pasaba nada. Pero todo. No, se metió la policía, iglesia. Se tuvo que meter la policía allí y se pararon. Es mentira. Y se fue. Pero entienda la iglesia, Dios siempre tiene un respaldo. Y siempre tiene cuidado de sus hijos. Amén. Den un aplauso. ¿Qué les quiero decir con esta iglesia? A veces llegamos a un hogar y la verdad, llegas a un hogar y quieres traer el reino de Dios. ¿Usted cree que cuando llegaron a mi casa a traer el reino de Dios no había tanta oposición? Cuando usted llega a un hogar, o sea, la gente no entiende esto. Al llevar el reino de Dios, a veces lo sacas de una casa por una cosa o por otra cosa. Pero mucha gente no quiere pagar el precio para que el reino de Dios se establezca. ¿Sí me explico? Es más fácil que se vaya a que se quede. Wow, ¿sí me cacha esto? Es más fácil a decir, no, ya no, a que se quede, a que yo voy a luchar para que el reino de Dios se quede, se establezca en mi casa, se establezca en mi colonia, se establezca en mi familia. Un problema, ya no, y cierro la puerta al reino. ¿Alguien está hablando el Señor? Sí me cacha. Es más fácil. Yo lo quise sacar muchas veces. Muchas veces, iglesia, no fue fácil. Los corría, les cerraba la puerta. Ya cuando traían panecito, pues ya abres. Y ahora que traigan pan, se las quedan por pan. ¿Sí me capta? O sea, eso era. Le cerraba la puerta. Pero ¿sabe qué? Hay violentos que van a arrebatar eso, que no se van a conformar, que van a decir, bien, hay esto, podemos hacer aquello. Buscan opciones. Hablan. No le cierran la puerta al reino. Y muchos no se la quieren abrir tampoco. Es que en mi casa como, es que aquí como. ¿Habrá algún escriba, algún fariseo aquí? Vamos adelante. Se fija, iglesia, cómo a veces pensamos que el reino está avanzando y nosotros también lo detenemos. Y no somos escribas ni fariseos. Si a veces cuando no es su casa, ¿entiendes? No es tu casa. A veces así vamos nosotros. No era nuestro hogar de paz, no era nuestra casa, pero lo que Dios había hecho en nuestras vidas lo llevábamos a otra casa de paz a testificar. Amén. Para que esa gente viera lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Amén. O sea, fíjate, hay muchas cosas para que el reino de Dios avance. Y de todo, iglesia, de todo. No es que, ay, pastor, no es que no te quiero meter miedo, te quiero meter el temor de Dios. El miedo tú lo vas a agarrar y te vas a apoderar de él cuando tú quieras. El temor de Dios es hacer las cosas como Él quiere. Amén. Pero, entonces,
Va a haber oposición. Ponga esto. En esta declaración de la palabra de Dios que le acabo de dar con Pablo, nos recuerda que detrás de cada obstáculo, tentación, dificultad, hay una oposición espiritual que siempre va a hacer algo por alejarnos de Dios. Algo va a suceder por alejarte de Dios. El enemigo no quiere que avances en una relación con Dios, ni que otros conozcan su verdad. Y esto está en la mente de cada uno. Yo se lo decía, espérate, como si tu líder o tu amigo o una persona que dice que cree en Dios no habla de Dios, pues ¿qué clase de cristiano es ese hombre, sí o no? O esa mujer. Hablas de la fiesta, hablas de la pachanga, hablas de otras cosas, pero no hablas de Dios. Ay, ay, ay. Quiero usar muchas cosas para desviarnos del camino. Y esto no es algo nuevo, iglesia. Jesús enfrentó esa oposición directamente, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando el enemigo lo quiso distraer? Cuando el enemigo le quiso poner una tentación. Yo sé que aquí si te ponen una tentación no caes. ¿Me explico? Porque estás bien fortalecido en la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? O sea, pero Jesús resistió todo eso. Amén. ¿Por qué la persona cae? ¿Por qué cae en la tentación? ¿Por qué cae en la distracción? Porque simplemente no está alimentado. Cuando tú estás alimentado, no es en tus emociones, es en el Santo Espíritu del enemigo. Que eso dependió Jesús siempre de lo del Padre, del Espíritu Santo. Entonces cuando el enemigo llegó, ¿usted cree que no llegó? Fíjese que ahorita que me está el pan, a veces lo vuelo el pan así de lejos. ¡Ay, hijo de su madre! Digo, wow, ese panecito. Dice, wow, así. Y usted cree, espérese, llevo 8 días, hace 8 días no vine, ¿verdad? Bueno. Y así el pan, digo, wow, el pan, las tortillas recién hechas, ¿verdad? Y dice uno, ay, eso, la torta ahogada, dices, wow. Y llegas y sacatito para el conejo. Todo eso. Pero tienes, mírate, Jesús con unos 5 días. ¿Jesús cuántos días? 40 días, señores. Traía una sed tremenda, ¿sí o no? Traía un hambre terrible, ¿sí o no? Y el otro tipo llega y le dice, mírate, pero no le ofrecía la verdad. A usted le puedo decir, mire, ahí está la caguama, ahí está el tequila, ahí está la droga, ahí está la mujer, ahí está la pornografía. A Jesús no le daban eso. A Jesús le daban reinos. Si postraron me adorares, eso es tuyo. Se imagina, yo creo que usted se me convierte, no acá, algo lo que sea, sí me explico, pero si dice, no mancha, por un reino, hasta por un carro. Si retrocede por un coraje, ¡ay! ¿Sí o no? Sí. Por un coraje retrocede y suelta el matrimonio que es algo sagrado para Dios. Lo avienta, no le da el valor que tiene. Sácate por ahí
bien con Dios, déjeme decirle esto. ¿Está preparado? ¿Sí? ¿Lo aguanta esto? Sí. Depende, dígame. ¿Lo tolera? Sí. Ok. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ya, 2, 3, sí. ¿Lo va a aguantar o no va a aguantar? Mejor me lo voy a aplicar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estar bien con Dios a menudo, constantemente, ha significado estar en problemas con el ser humano. Con los hombres o con la mujer. Y muchas veces hemos agradado mejor al hombre que agradar a Dios. Por eso los valientes, por eso yo le dije, no es para quienes, para los bienes que están intencionados, ¿sí o no? Sino para valientes. ¿Sabe qué me dijeron cuando yo una vez le dije? Si tú no vas, yo no voy a dejar de ir. A veces cuando no es una cosa, buscas otra cosa. ¿Sí me explico, iglesia? Cuando no es una cosa, buscas otra. Ay, andamos bien cansados, ¿verdad? Ay, sí. Pues, ¿qué te parece si nos quedamos hoy aquí? Acabo el jueves, vamos. Algo el Señor les está hablando. ¿Sí o no? El viernes los jóvenes estuvimos algo bien tremendo, ¿sí o no? Algo el Señor aquí se manifestó con los jóvenes que estuvieron. Wow. ¿Está preparada, iglesia? ¿Algo a pedir? Me voy a dejar ahí. Ahora no me van a subir. No está dormido, no está. Pero reflexione un poquito, iglesia. Podemos leer la palabra y decir que los fariseos y los escribas eran gente que se oponía a que el reino de Dios avanzara. Pero se ha puesto a pensar usted un poquito en su vida. Se ha puesto a pensar un poquito usted, reflexione un poquito. Si quiere, cierre los ojos para que nada lo distraiga. Reflexione. Dios lo ha bendecido. Dios ha tenido cuidado de usted. Dios lo ha sanado. Dios lo ha liberado. Algo el Señor ha hecho en su vida. Algo. Pero ¿qué tanto proclamamos el reino? ¿Qué tanto estamos dispuestos a invertir en el reino?
Piense por un momento lo que Juan estaba pasando. Algunos quisieran la libertad que tenemos en México para poder hablar la palabra, para poder testificar de la palabra. Pero entre más libertad y más comodidades, más nos conformamos. Ay, iglesia, hay lugares donde no se puede hablar esto abiertamente. Y le estoy diciendo hoy, entonces el reino sigue sufriendo violencia. Pero allá en esos lugares hay violentos que están arrebatando, que cortan una hoja de la Biblia y van y la pasan por un hoyo pequeño para que la gente se alimente de la palabra, arriesgando su vida. Nosotros tenemos toda la libertad, toda la comodidad. Para poder proclamar el reino de los cielos. Violentos por el reino, hay muy pocos. Por eso dice la palabra: rogar por obreros, rogar por violentos. Cuando te estoy diciendo violento, no me refiero a violenta física, sino violentos espirituales. Como decía la traducción de la palabra, que estén dispuestos a ir más allá de un rechazo, a que hablen de ti, a que te juzguen, a que te critiquen, a que te dejen de hablar. Eso es lo más que puede pasar nosotros aquí en México. Pero a veces no estamos dispuestos ni a eso. Y preferimos rendirnos antes de mantenernos. Iglesia, el reino de Dios tiene que avanzar. Y para algo fuiste llamado tú. Para algo Dios te escogió. Para algo Dios puso algo en tu corazón, en tu mente. Y te trajo. Yo no sé cómo fue tu transformación. Yo no sé cómo fue tu entrega. A lo mejor tú naciste en cuna de creyentes. Pero te voy a decir algo. Al que más se le da, más se le va a demandar. Ay, iglesia, no esperes llegar con el Señor y que se te demande. Hoy es el tiempo. Simplemente de hacer un compromiso con Él. Un compromiso con Él. Deja a un lado esa apatía.
absurdo a lo mejor. Pero cuando te vas de vacaciones a la playa, yo no sé, a lo mejor a mí no me pasa, pero a veces son 4, 5, 6 días, una semana, y a veces ya nomás haces lo mismo y no te cansas. Supuestamente estás descansando, pero llegas de las vacaciones y quieres descansar, porque vienes cansado o cansada de las vacaciones. Pero las cosas de Dios nos cansan tanto. A veces un día a la semana se nos hace mucho. A veces nuestro compromiso con Él no es constante. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. Hoy no siento ir. Hoy no siento compartir. No sé, iglesia. No sé. A mí como pastor se me hace triste estar llamando. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Oye, ¿qué pasó? Cuando debe de nacer un hambre por las cosas de Dios, y cada día el venir a la iglesia y recibir una enseñanza no es para que te quedes con ella, sino para darla a conocer. Y eso fue lo que hizo el Señor con sus discípulos. Vayan y lleven el evangelio a toda criatura, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es nada más engordando tú, sino que lleves un mensaje de salvación. Esa era la pasión de Jesús, el plan de Jesús, de hablar. Santo está hablando a los corazones. No hay otra cosa más importante, iglesia, para Jesús que las almas. No hay otra cosa más importante que las almas, porque fue por lo que dio su vida, por lo que se sacrificó. Pero para nosotros serán valiosas, serán importantes. Él lo demostró con hechos, a morir en la cruz por ti y por mí. Pero para nosotros, ¿qué tan valioso es? ¿Qué tan valioso es un alma para nosotros? Como la es para Jesús. Entonces a cada quien nos va a pedir cuentas, y todos vamos a dar cuentas. Todo, de todo y todos, de lo que hiciste en este tiempo aquí en la tierra. Trabajé mucho, hice esto, hice aquello, era esto, era aquello. Pero en el reino no es lo terrenal. El reino es lo que hiciste para Él. En el reino es espiritual. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros.
como la tuvo por mí, como la ha tenido por ti. Dios tuvo misericordia de mí y si la sigue teniendo, iglesia. Y sigue teniendo misericordia por ti hasta el día de hoy. Dios es bueno, iglesia. Dios sigue siendo fiel. Su palabra no falla. El cumplimiento de su palabra va a llegar. Va a llegar ese cumplimiento. Pero a veces creemos que las cosas terrenales se van a cumplir. Y tenemos más preocupación por lo terrenal que por lo espiritual, que por las cosas del cielo. Nos hemos preocupado tanto por cosas terrenales que por las cosas del cielo, iglesia. Ahí es donde el enemigo toma ventaja. Ahí te distrae. Hoy. Ahí te roba. Cada uno de nosotros tiene la decisión hoy de decirle: Señor, perdona mi vida. Reconozco lo que tú hiciste, Señor, por mi vida. El precio que tú pagaste por mi vida, Señor. Gracias, porque eres bueno, Señor. Gracias. Iglesia, Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Te bendigo. Llévate este mensaje. Recapacita en él. Recapacita en él.